¿Qué tal? Muy buenas tardes. Para nosotros, junto con Alejandra Villamil, es un verdadero placer dirigir este curso de autoinmunidad en enfermedades del hígado. Tanto Alejandra como yo nos resulta apasionante estas enfermedades y vamos a abarcar desde la parte más elemental, básica, hasta la complejidad que va a ser seguramente el manejo de estas entidades y finalmente su situación final, que es el trasplante de hígado. Queremos agradecer también, junto con Alejandra, a la Sociedad de Hígado por darnos esta posibilidad de comunicarnos con ustedes y de dirigir este curso, como así también a los doctores Natalia Sobenco y al doctor al doctor Matías Bori, por ser los secretarios quienes nos van a acompañar en este curso. Sin más, le doy la palabra a Alejandra Villamil para que haga la presentación en este módulo de inicio. Alejandra. Gracias, mil gracias, Juan. Bueno, totalmente en línea con lo que vos decís, muy agradecidos a la Sociedad de Hígado por darnos esta posibilidad de compartir con todos ustedes este curso y muy contenta de compartir esta actividad en particular con vos, Juan, así que para mí es un orgullo y un placer que lo coordinemos juntos. Así que la idea, de alguna manera, como dijo Juan, es abarcar una extensa progresión de las distintas enfermedades del hígado, viéndolas desde distintas ópticas, y en ese sentido, como para asegurarnos que todos hablemos un lenguaje en común, la idea es que voy a empezar a compartir mi pantalla para que hagamos una introducción y de alguna manera veamos las potencialidades que tiene el sistema inmune y de qué manera el sistema inmune es capaz de generar enfermedad. Confírmenme, por favor, si están viendo la pantalla mía. Sí, perfecto. Y si está en... Ahí bueno, está. básicamente, más allá de la pasión que tanto Juan como yo, como muchísimos de ustedes que los conozco bien, tenemos por este tipo de enfermedades y por la inmunología, hay que tener en cuenta que hasta no hace mucho tiempo la inmunología era considerada una caja negra, donde las enfermedades inflamatorias, autoinmunes, etcétera, realmente tenían una buena carga de misterio y eso redundaba en que solamente tuviéramos la capacidad de usar herramientas bastante básicas, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de los enfermos. Ahora, siempre es un buen ejercicio cuando uno piensa en esto, empezar desde el mismo principio, y el mismo principio nos lleva a este concepto tan básico de cuál es la función que tiene el sistema inmune. Y nadie duda que la función primordial, si se quiere, es la de reconocer lo que no nos es propio y destruirlo, entendiendo por esas moléculas no propias bacterias, virus, toxinas, proteínas extrañas, etc. Esa misma función también tiene una vertiente que condiciona que el sistema inmune reconozca lo propio y a lo propio lo respete, entendiendo por moléculas propias, por un lado, lo que son componentes de tejidos y células, donde indudablemente el marcador por excelencia de lo propio es el HLA de cada uno de nosotros, y los productos celulares, llámense receptores, metabolitos, hormonas, etc. Y por último, pero no por eso menos importante, otra función del sistema inmune es reconocer lo que siendo propio ha sido modificado y destruirlo. ¿Por qué podría haber sido modificado? Bueno, básicamente por ser células infectadas por virus o por bacterias, ser células que han evolucionado hacia el desarrollo de un tumor, o ser células en las cuales han aparecido mutaciones o antígenos que les son aberrantes. Ahora, para cumplir estas funciones, el sistema inmune permanentemente maneja un cierto grado de autorreactividad. Eso quiere decir que no solo está involucrado en forma permanente con procesar antígenos que nos son extraños, sino que también está procesando permanentemente antígenos que nos son propios.
Afortunadamente, en ese contexto, en toda esa cascada de activación inmunológica, existe la posibilidad de regular el sistema. Una función que en buena parte está en manos de células de tipo CD4 y células T reguladoras que van a conducir a este sistema hacia la regulación, impidiendo la expansión de clones autoagresivos y eliminando los linfocitos autorreactivos, con lo cual, ¿qué hacen? Indudablemente tienen la capacidad de restablecer el equilibrio. Ahora, desafortunadamente eso no ocurre siempre. En ocasiones, esa regulación no se produce y es así como antígenos propios, al no ser adecuadamente frenados, en vez de controlarse, expanden esos clones y perpetúan los linfocitos autorreactivos. Y claramente, en la medida que eso ocurra, son generadores de daño. Y como parte de ese daño es que generan la aparición de la enfermedad autoinmune, en nuestro caso en particular hepático, pero en general enfermedad autoinmune en su conjunto. Entonces acá ya empezamos a derribar el primero de los mitos. Y el mito es que la autoinmunidad definitivamente es fisiológica, ocurre permanentemente en cada uno de nosotros como expresión de autorreactividad, como expresión de esa función que está cumpliendo nuestro sistema inmune de reconocer y saber si ataca o no. El problema empieza cuando esa autorreactividad desarrolla lesión y entonces esa autorreactividad deja de ser fisiológica para volverse patológica y es el eje del efecto que genera la pérdida de la tolerancia. Ahora, cualquiera podría preguntarse cómo es que en nuestra evolución, si estos mecanismos son capaces de inducirnos daño, ¿cómo no han sido eliminados? Y no han sido eliminados porque la naturaleza ha visto que esta capacidad confiere una ventaja adaptativa. Ejerce algunas funciones de regulación que nos son fundamentales y garantizan la homeostasis del organismo. Imagínense que prevenir lo que daña implicaría deteriorar también aquello para lo cual la autorreactividad nos está protegiendo, al punto que cuando uno analiza los genes que codifican autoanticuerpos, figuran entre los más preservados de las especies superiores a lo largo de toda la evolución. Y más, lo vamos a ver a lo largo de este curso. Vamos a ver hasta qué punto la genética es tan multifactorial como expresión de esta misma propiedad. Esto claramente nos debe convencer de que es una evidencia contundente que ejerce un rol vital en la preservación de las especies. Ahora, estos mecanismos que vimos, que son globales al sistema inmune, nos llevan a pensar qué pasa puntualmente en el hígado. Y ahí empiezan a surgir algunas paradojas, porque si aceptamos el concepto fundamental, que es una base fisiológica fundamental de que la función es la que hace a los órganos, debiéramos entender que el hígado, por su peculiar anatomía y microanatomía, encontrándose como se encuentra en el medio de la circulación entre el aparato gastrointestinal y el retorno hacia el corazón y su posterior circulación sistémica, junto a el hecho de que permanentemente está expuesto a antígenos, metabolitos, tóxicos, drogas, uno debiera asumir que está condenado a la inmunotolerancia y que como parte de esa condena tiene una inmensa necesidad de establecer estrategias que le impidan que se dañe por antígenos que terminan siendo inocentes y a la vez no descuide una adecuada protección frente a los antígenos que sí tienen potencial de dañar. La evidencia de que realmente es un órgano inmunotolerante está dada por algunos hitos. Entre esas cosas mandatorias que muestra el hígado es, dentro de todos los órganos que se trasplantan, el que tiene menor tasa de rechazo. Definitivamente, cuando uno compara el rechazo en trasplante hepático versus lo que pasa cuando uno trasplanta un intestino
o el hígado, el riñón, o el corazón o el pulmón, definitivamente el hígado se rechaza mucho menos producto de esta tolerancia. También tiene propiedades que le son propias, que hace que las famosas células presentadoras de antígenos, cualquiera que sea su estirpe, tienen diferencias muy sensibles en la activación, necesitan un umbral más alto para activar que lo que ocurre en el resto del organismo. Y encima, súmenle a esto que es, y esto claramente tiene un impacto en la dificultad para desarrollar tratamientos efectivos, hay una enorme dificultad en generar modelos animales, por ejemplo, de hepatitis autoinmune. Ahora bien, es real que este órgano, condenado a la tolerancia, cuando confluyen ciertas condiciones de ambiente, de disregulación de los mecanismos inmunológicos y de predisposición genética ante la situación de enfrentarse a un gatillo adecuado, tiene el poder de evolucionar de ser tolerogénico a ser inmunogénico, y esto expresarlo a través de la producción de linfocitos activados autorreactivos y la producción de autoanticuerpos. Para eso es clarísimo que se vale de los dos sistemas de respuesta inmune, sistemas innatos y sistemas adquiridos. Dentro de los sistemas innatos ha perfeccionado tanto su ejecutividad que las células, que obviamente también están en otros órganos, han adquirido características fenotípicas que les son propias y que las hacen más eficientes. Dentro de esas células, claramente las famosas NK-cell o natural killer son una de ellas, con mucha habilidad en no matar células normales y con una enorme capacidad de reconocimiento y citotoxicidad contra células que están infectadas o estresadas o tumorales. La otra gran célula surgida de nuestras respuestas innatas, que juega un rol central en el dominio de estos mecanismos, es la famosa célula de Kupffer. No nos olvidemos que la célula de Kupffer no es otra cosa que un macrófago evolucionado y especializado. Sin embargo, miren ustedes, como acá les pongo en la diapositiva, todas las otras capacidades que tienen. Así que esta célula, que cuando empezábamos con Juan no eran otra cosa que los barrenderos del hígado, hoy sabemos que tienen capacidad presentadora de antígenos, que tienen potente actividad antimicrobiana, que liberan mediadores pro o antiinflamatorios, que producen superóxidos y aparte tienen una capacidad que en nuestro caso desde el hígado es muy temible, que es la de activar células estelares y gatillar la fibrosis. Así que claramente el sistema innato nos ofrece una primera línea de defensa con estas células muy efectiva. Ahora, claramente efectiva, pero no suficiente. La reacción inmune necesita, para protegernos o incluso para atacarnos en forma adecuada, que se profesionalice y la respuesta se amplifique. Y en ese sentido, las células presentadoras de antígeno tienen el poder de procesar antígenos y mostrárselo a la célula T, y que la célula del linfocito T, coordinada por toda una orquesta de citoquinas, defina hacia dónde va a avanzar la reacción. Va a avanzar hacia ser muy dañina inmunopatológicamente con reacciones predominantemente TH1, va a ser de menor inmunopatogénesis como en el caso de las TH2, o va a poner todo el sistema en calma generando una respuesta favorecedora hacia el desarrollo de T reguladoras. Ahora, claramente este es un punto que tenemos que tener en mente porque es acá donde se libra la lucha de poderes. Y esto les va a explicar a ustedes por qué en muchas de estas biopsias muchas veces pretendemos saber qué proporción en los infiltrados son CD4 positivos o CD8, porque indirectamente les están hablando a ustedes de la agresividad inmunopatogénica, y entonces esto deja de ser una realidad virtual que se encuentra circunscripta a la ciencia básica, sino que tiene implicancias clínicas para nosotros muy notorias y ni qué decirles para la elección de los tratamientos. O sea, en esta lucha de poderes, las condiciones normales llevan como siempre al balance, y el balance obviamente conduce a la tolerancia. Ahora, claramente
el desbalance por inducción de eventos que autoperpetúan la inflamación conduce a un aumento desproporcionado de estas reacciones con mayor producción de interleuquinas, etcétera, que las autoperpetúen y por ende al daño. Y en este desbalance, la idea de esta diapositiva es mostrarles hasta qué punto lo que contrabalancearía esta situación de desequilibrio son las T reguladoras. Las T reguladoras que bien se sabe hoy que están disminuidas no solo en cantidad, lo cual los últimos estudios parecen no adjudicarle tanta relevancia, como sí disminuidas en función. Y esto relaciona directamente con los estadios de agresividad de las enfermedades sobre las cuales nos vamos a concentrar. Ahora, la última pregunta a hacernos antes de largar con temas más específicos es todas estas cadenas de activación inmunológica de primeras y segundas líneas, ¿dónde van a ocurrir? Y como bien saben, amo esta diapositiva que nos muestra no un solo escenario de acción de los eventos inmunes, sino definitivamente dos escenarios. Un escenario es el espacio sinusoidal, donde la célula central absolutamente es el hepatocito, y el otro escenario es el tracto portal, donde la célula central es el dúctulo biliar. Estos dos escenarios tienen inmersos dentro de ellos una población celular estable, bien diferenciada, donde claramente la célula de Kupffer, la célula estelar, las células ovales, el endotelio juegan un rol fundamental. Ahora, no nos olvidemos que dentro de esta orquesta también participan otros actores. Y esos actores son la enorme cantidad de linfocitos que son capaces de estar instalados en el hígado, de ahí que asumamos que el hígado es un órgano linfoide, sumado a la enorme cantidad de linfocitos que traspasan el hígado permanentemente a través del flujo arterial y venoso hepático. Entonces, de esa manera, lo que ustedes van a tener es una combinación de células propias del hígado distribuidas en dos escenarios diferentes y permanentemente con chances de estar expuestas a un sinnúmero de células con activación inmune potencial, de forma tal que según donde esa activación inmune se concentre, ustedes van a tener de alguna manera determinado todo el espectro de estas enfermedades. Si el daño inmunológico generado a partir de esos linfocitos un poco estables del hígado y otro poco circulantes se concentra en el espacio sinusoidal, toma como eje al hepatocito y la resultante es la hepatitis autoinmune. Si esa injuria, en vez de concentrarse acá, se concentra en el espacio portal, el daño se generará en torno del dúctulo biliar y la resultante será eventualmente colangitis biliar primaria, colangitis esclerosante, eventualmente de distinto nivel de conductos, como vamos a ver más adelante, según sea el compromiso predominante de vía biliar que condicione. Así que, si me siguieron hasta acá, de alguna manera tenemos planteada con esta introducción en dónde vamos a concentrar las próximas reuniones que tengamos. En torno a estos datos, recordemos, el daño sinusoidal plantea la ocurrencia de hepatitis. El daño portal condiciona al desarrollo de colestasis, la resultante colangitis biliar primaria, colangitis esclerosante. Entre ambos, un gris que según el momento a veces es más significativo y más amplio, otras veces es más restrictivo. Definitivamente, entre un lado y el otro, cada vez están más los síndromes de superposición. ¿Cómo diferenciamos dónde está parado nuestro paciente? Y lo vamos diferenciando en función de datos clínicos, bioquímicos, radiológicos e histopatológicos, como vamos a ver. El desarrollo de las distintas charlas que vienen por delante nos va a permitir hacer la adecuada coordinación de estos factores
para ver en qué lado del espectro nos encontramos y ubicar en su justa medida los síndromes de superposición, a modo de entender hasta qué punto el daño puede ser el condicionante de que todo lo que estamos viendo sea un mismo espectro patológico, o que definitivamente estas tres condiciones, hepatitis, colangitis, superposición, sean entidades absolutamente distintas. Para empezar a caminar este camino, nos pareció que la mejor alternativa era empezar por lo que son las determinaciones biológicas, y en ese sentido hemos invitado a dos referentes. Ambos trabajan con el doctor Gabriel Carballo, que por mucho tiempo fue nuestra guía en todo lo que hace al laboratorio en inmunología. Hoy tenemos el gusto de tenerte a vos, Lucas, que nos vas a hablar un poco de la introducción que nos va a hablar un poco de la introducción de los marcadores inmunes y va a aplicarlos específicamente a hepatitis autoinmune, mirándola desde el laboratorio. Y después va a seguir Mónica Lovera. Hola Mónica, bienvenida a nuestra reunión, que se va a concentrar en cuáles son los marcadores en enfermedades colestásicas autoinmunes. Ambos son bioquímicos especializados en inmunología y en el momento actual forman parte de la unidad de inmunología de Centro Médico Rossi. Lucas, si está ok para vos, yo te dejo de compartir para que vos puedas poner tu charla. Bárbaro. Muchas gracias, doctora Villamil, por la invitación. Ahí pruebo a ver si puedo poner mi charla. Avísenme, por favor, si se ve bien. Perfecto, gracias. Bien, lo que les voy a hablar, como dice la doctora Villamil, es de la hepatitis autoinmune, pero también quería darles una breve introducción sobre las metodologías en lo que es la autoinmunidad. Como bien explicó la doctora, yo quería hacer una breve introducción sobre, por ejemplo, conceptos básicos, como definir la autoinmunidad, entendiéndola como un fenómeno en donde el organismo reacciona contra antígenos propios mediante células T y entre otras células y anticuerpos. Yo me voy a focalizar, al igual que Mónica, en lo que es anticuerpos, no en la parte celular. Y siempre está la pregunta si la autoinmunidad es normal o no. Con lo que dijo la doctora Villamilla, esta pregunta la pueden resolver, ¿no? Hay que distinguir siempre en lo que es un fenómeno autoinmune y la enfermedad autoinmune, entendiendo la enfermedad autoinmune como una secuela patológica de una respuesta inmune exacerbada, ¿sí? Y ya rápidamente yendo a lo que es las determinaciones, que es lo que más nos interesa hablar acá en esta charla, uno lo que busca siempre de una determinación es que sea confiable, que se correlacione el valor que uno obtiene de un resultado con la clínica que tiene el paciente, que se reduzcan los falsos positivos y los falsos negativos, que no existan, esto sobre todo, ¿no? Que no existan diferencias entre métodos ni entre laboratorios, es decir, que un paciente se pueda analizar, hacer sus estudios acá en Buenos Aires y después si tiene que ir, por ejemplo, al Chaco, que se pueda seguir en el Chaco también. Y también se busca que el método sea reproducible, es decir, si yo le saco muestra al paciente y la analizo a las 9 de la mañana, que el resultado sea el mismo si lo analizo a las 3 de la tarde o a las 9 de la noche, ¿sí? Sin embargo, que un método cumpla con todas estas características en forma simultánea es sumamente difícil. Y ya van a ver por qué. Entre otras cosas, por la variabilidad de autoanticuerpos. Los anticuerpos, haciendo como un breve repaso, tienen dos regiones que se llaman paratopes, un anticuerpo bivalente, ¿no? Típico, que es digamos, son las regiones que se pegan al epitope, es decir, a la parte del antígeno que reconoce, ¿sí? Entonces, un paciente típico, ¿sí? Por ejemplo, lúpico, bueno, en este caso con una hepatopatía, va a presentar anticuerpos, por ejemplo, contra el músculo liso, y va a reconocer distintos antígenos del músculo liso. Entonces va a tener anticuerpos con distintos paratopes. A su vez va a presentar también anticuerpos con distinta avidez, de baja avidez, de alta avidez, distinta valencia. En su mayoría son bivalentes, pero también pueden ser monovalentes, por ejemplo. O pentavalentes en el caso del IgM, ¿sí? Son sueros policlonales, en donde tenemos anticuerpos de distinto isotipo, IgG, IgM, IgA, más importantes, y que
dependiendo del isotipo también va a depender la función que ese anticuerpo desempeñe. Por ejemplo, no es lo mismo tener un anticuerpo de isotipo IgG1 o IgG3 que fija el complemento, que tener un anticuerpo de isotipo IgG4 que es incapaz de fijar el complemento. Entonces pueden desarrollar los anticuerpos distinta actividad, actuar de manera hidrolítica, citotóxica o por ejemplo como crioglobulinas. Es así que se presentan dificultades en los inmunoensayos, porque un inmunoensayo, por ejemplo, puede detectar anticuerpos que con determinado paratope que se pega a un determinado antígeno, pero no anticuerpos que se pegan al mismo antígeno que tienen otro paratope. No sé si me explico. Es decir, por ahí yo, no sé si se ve en mi imagen, representamos, con el puño represento al antígeno, y tenemos un anticuerpo, y el anticuerpo se va a pegar a distintas partes, así, del mismo antígeno. Estas partes son los epitopes, ¿no? Y por ahí el método que yo tengo me detecta el anticuerpo que se pega acá, pero no el anticuerpo que se pega acá. ¿Y cómo sé yo qué anticuerpo realmente es el que tiene significancia clínica, ¿no? Eso también, la detección va a depender del antígeno que uno emplea desde ya. Si es un antígeno nativo, si es un antígeno recombinante, si utilizamos un antígeno completo o un fragmento de la molécula, ¿sí? Hay distintos ensayos, por ejemplo, que detectan anticuerpos de alta y de baja avidez, como un ELISA, y hay ensayos que detectan anticuerpos solamente de alta avidez. Por ejemplo, el ensayo de FAR para lo que es anticuerpos anti-DNA. Depende también del conjugado que se utilice, que esto muchas veces los laboratorios no lo informan, entonces ahí podemos tener otra discusión, ¿sí? Cualquier laboratorio puede informar resultados de autoinmunidad, ¿no? Volviendo al conjugado, es importante informar, que los laboratorios informen si el anticuerpo que se está detectando es de isotipo IgG o IgA, por ejemplo. Si estamos determinando anticuerpos antiactina de isotipo IgG, estamos yendo para el lado de una hepatitis autoinmune tipo 1. Ahora, si el isotipo es IgA, ya nos tenemos que centralizar en lo que es enfermedad celíaca, o sea, son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Y después también les quería hablar del problema que viene con la dilución de la muestra y el punto de corte, que en lo que es técnicas de inmunofluorescencia indirecta van de la mano, se puede decir que prácticamente son sinónimos, y es esencial ajustar el punto de corte de manera tal de reducir los falsos positivos y los falsos negativos. Y como bonus track, digamos, les escribo acá también en la parte de los calibradores, en cuanto a dificultad en el inmunoensayo, que un calibrador es de alguna manera una muestra que está bien valorada con un método de referencia, que se sabe qué valor tiene que dar, por ejemplo, para autoanticuerpo, y que es capaz de traducir una señal, como absorbancia de un ELISA, en un valor numérico que nosotros podemos utilizar para seguir al paciente, por ejemplo. Entonces, todas estas son dificultades que se presentan a la hora de desarrollar un inmunoensayo. Hay algo que siempre me gusta remarcar en este tipo de charlas, es que los pacientes tienen una familia de anticuerpos. Y acá en este diagrama de la molécula de DNA creo que se ve bastante bien. En este caso tenemos un paciente que tiene 3 tipos de autoanticuerpos que se pegan a la molécula de DNA. El anticuerpo de color verde, el anticuerpo de color amarillo y el anticuerpo de color rojo. Y reconocen distintos epitopes o distintas partes del mismo antígeno, ¿sí? Y hay que tener en claro que 2 pacientes, por ejemplo, lúpicos, que presentan inclusive tal vez la misma clínica, no tienen necesariamente la misma familia de anticuerpos. Por ahí tienen más proporción de anticuerpos de color rojo que de color amarillo, o de color verde que de color rojo, ¿sí? Y los métodos lo que hacen es detectar una subfamilia de estos anticuerpos que puede variar de un método a otro. Por eso que los métodos en inmunología no son conmutables, ¿sí? Y para explicar esto mejor, me gusta siempre poner este paper, este gráfico, tomado del paper que ven acá en la imagen, que es un trabajo excelente, altamente recomendable para que lo lean si no lo han leído, en donde 2 empresas que desarrollan ELISA para medir anticuerpos anti-DNA, se tratan de poner de acuerdo para poder informar lo mismo. Entonces toman un patrón, que acá no sé si se ve bien, dice WHO, de Organización Mundial de la Salud, WO80, que es lo que se ve en este gráfico y en este esquema, digamos, en estos dos, ¿sí? Es un patrón que tiene 6 anticuerpos rojos contra la molécula de DNA, 2 anticuerpos azules y 4 anticuerpos verdes. O sea, tiene una determinada proporción de anticuerpos con diferentes paratopes, ¿sí?
Y lo que se ponen de acuerdo estos dos fabricantes es en informar lo mismo. Entonces, lo que hicieron los fabricantes es, midieron la cantidad de anticuerpos anti-DNA por un método, por el ensayo 1, que se grafica en el eje de las ordenadas, y le asignaron un valor de 200. Y por el método 2, ¿sí?, también realizaron una medición de anticuerpos anti-DNA, y le asignaron también el mismo valor de 200. Y diluyeron el suero y construyeron una recta. Entonces lo que dijeron es, si ahora viene otro paciente con anticuerpos anti-DNA, vamos a poder medir lo mismo por las dos metodologías, poder informar lo mismo. ¿Y qué pasa? Se presentó otro paciente, pero con, no sé si ven la flechita acá, con otra superfamilia de anticuerpos. Fíjense que tiene una proporción de anticuerpos azules que es 3 veces la del estándar de la WHO, ¿sí? O sea, tiene 6 anticuerpos azules, ¿sí? Y el estándar de la WHO tenía 2, y además tiene 3 anticuerpos rojos, mientras que el estándar de la WHO tenía 6, ¿sí? Entonces fíjense que el método 1, ¿sí?, que mide una subfamilia de estos anticuerpos, que en realidad mide los anticuerpos rojos, ¿sí?, perdón, los anticuerpos azules, nos da un valor de 600, que es este punto que está acá, ¿sí?, por el método 1. Pero el método 2, que mide los anticuerpos rojos, nos da un valor de 100, porque fíjense que esta muestra tiene la mitad de anticuerpos rojos que tenía el patrón de la WHO, ¿sí? Entonces, definitivamente, los métodos inmunológicos no se pueden correlacionar, no son conmutables, por esto que les vengo diciendo, de que distintos métodos ven como distintas caras, o distintos, en realidad, subfamilias de autoanticuerpos. Y para ir a abordar el problema de los cutoff, yo les quería mencionar 2 palabras de anticuerpos naturales, ¿sí?, que son aquellos anticuerpos que son producidos en forma natural, espontánea, digamos, sin estimulación antigénica deliberada, inclusive en pacientes sanos, que suelen ser de isotipo IgM por lo general, y son de baja avidez y se encuentran en bajo título, y se detectan sobre todo cuando bajamos el cutoff. Entonces hay que tener cuidado cuando uno, digamos, ajusta estos valores. Perdón, denme 2 segundos. Es así que tenemos un cutoff ideal acá en donde separamos, digamos, una población de anticuerpos de color rojo, ¿sí?, en realidad una población de pacientes con anticuerpos patogénicos que están en un título elevado, y una población que graficamos en amarillo, que tiene anticuerpos solamente naturales. Y el cutoff ideal lo que hace es separar, ¿sí?, estas 2 poblaciones sin que se crucen. Es decir, si tenemos un resultado positivo es porque el anticuerpo está en alto título y en alta avidez, y es patológico. Ahora, si nos da negativo es porque son anticuerpos, porque el anticuerpo puede que esté, pero sea un anticuerpo natural en baja concentración. Sin embargo, lo que ocurre en la vida real, digamos, es que estas curvas se solapan. Y el cutoff hay que ajustarlo de manera tal de obtener la menor cantidad de falsos positivos y falsos negativos. Entonces acá entra un juego entre lo que es sensibilidad y especificidad. Si yo bajo el cutoff, hago más sensible al método porque detecto los anticuerpos patológicos que están en bajo título, pero lo hago menos específico porque también empiezo a detectar anticuerpos naturales. Ocurre al revés si yo subo el cutoff, ¿sí? Lo hago más específico, pero me pierdo los anticuerpos patológicos que están en bajo título. Entonces, esta breve introducción que les traigo acá es como para que entiendan un poco la magnitud de la dificultad de lo que es trabajar por ahí con determinaciones en inmunología, que no es lo mismo que en química, por ejemplo, ¿sí? Y ahora sí, habiendo dicho esto, paso a lo que es las hepatopatías autoinmunes. Sabemos que tenemos la hepatitis autoinmune con la angitis biliar primaria y con la angitis esclerosante primaria. Yo les voy a hablar de lo que es hepatitis autoinmune en particular, y serológicamente se clasifican 2 tipos, tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 suele estar acompañada de anticuerpos antinúcleos citoplasmáticos detectados por cultivo de células HEP2, ¿sí? El 2/3 de los pacientes vamos a ver que tienen anticuerpos antimúsculo liso, y voy a remarcar después la importancia de pedir anticuerpos antiactina cuando los antimúsculo lisos son positivos. Los anticuerpos anti-SLA/LP, que muchas veces están siendo olvidados, sobre todo más que nada por los clínicos, no por los hepatólogos especialistas, ¿no? Pero son los anticuerpos más específicos que hay para hepatitis autoinmune tipo 1, y ya saben ustedes que marca un pronóstico más sombrío. Y también hacer una mención sobre los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo con patrón atípico o ANCA. En cuanto a la hepatitis autoinmune tipo 2, tenemos los anti-LKM, los anti-LC1, y también podemos encontrar un anti-SLA.
Entonces, la mayoría de estas determinaciones se realizan por inmunofluorescencia indirecta, ¿sí? A través de un corte de triple tejido de roedor, rata o ratón, que es lo que se ve en esta imagen, ¿sí? Donde tenemos estómago, hígado y riñón. La inmunofluorescencia indirecta sigue siendo el método de referencia porque además de darnos un patrón, por ejemplo, el antimúsculo liso o el antimitocondrial, el LKM y el LC1, que se ven estos cuatro en este mismo sustrato, además nos da una idea del FAN, ¿sí? Que es muy importante. Y a su vez, digamos, nos brinda información sobre un patrón que por ahí, hasta el momento, sobre todo esto pasa con la HEP2, no se sabe bien cuál es el antígeno específico que el anticuerpo reconoce. Entonces sigue siendo digamos, un método de referencia para lo que es las determinaciones de autoinmunidad. Es una técnica de interacción primaria y repasando el fundamento tenemos un slide o porta, ¿sí? Que está acá en rosa, que tiene un cultivo, o en este caso un triple tejido absorbido, y lo que se hace es se incuba con el suero del paciente. Si el suero del paciente presenta anticuerpos que reconocen antígenos de este cultivo o de este tejido, estos anticuerpos se van a pegar y luego van a ser, digamos, de alguna manera revelados con un segundo anticuerpo que se llama anticuerpo conjugado, porque está justamente conjugado o ligado a fluoresceína, que en presencia de luz UV emite luz verde. Por eso todos los preparados se van a ver de color verde. Esta, sin embargo, es una imagen que yo les presento de un cultivo de células HEP2 tomada por contraste de fase, en donde yo acá, digamos, se las agrego para que, tengan en cuenta que, digamos, el FAN, el FAN es positivo en 2/3 de los casos de hepatitis autoinmune tipo 1, por eso que es altamente recomendable pedir FAN o ANA, porque de alguna manera orienta al diagnóstico, sobre todo cuando la enfermedad recién comienza y los síntomas son más inespecíficos. Ustedes de sintomatología saben más que yo, así que lo podrán corroborar. Hay que tener en cuenta que está asociado, cuando los pacientes presentan FAN, más de la mitad de los casos presentan asma, ¿sí? Antimúsculo liso, ¿sí? Y el patrón más frecuentemente encontrado es el nuclear homogéneo, que es el que ven acá, que tiene una metafase positiva, ¿sí? Y una interfase positiva, aunque también se puede ver un patrón nuclear granular fino, que es el AC4, con una metafase negativa, ¿sí? Y una interfase positiva, más rara vez un nucleolar homogéneo, y sobre todo el que más me interesa a mí es el citoplasmático fibrilar lineal o AC15, ¿sí? En donde lo que se tiene son los filamentos de actina. Entonces nosotros al ver esta imagen en el FAN, ¿sí? Ya tenemos una idea de que el paciente, digamos, de que hay que orientar al médico a pedir, por ejemplo, anticuerpos antimúsculo liso, ¿sí? Y hablando de los anticuerpos antimúsculo liso, acá les dejo una foto de lo que es un corte de estómago de roedor, donde se ve una tira de músculo liso, bien positiva, característica de un paciente con antimúsculo liso positivo, justamente el sustrato que se utiliza es el corte de triple tejido de roedor, y el cutoff es 1 en 40. El cutoff siempre es el mismo cuando el sustrato se mantiene igual, ¿sí? Es importante pedir los antimúsculo liso porque son positivos en el 85% de los casos de hepatitis autoinmune tipo 1, y lo que les quería mostrar, acá tengo otra imagen, ¿sí? En donde además de, no sé si ven la flechita, pero además de el músculo liso entre las células parietales, tenemos vasos sanguíneos, ¿sí? También positivos. Y lo que les quería mostrar es que hay 3 tipos de anticuerpos antimúsculo liso. Sin embargo, nunca se informa el tipo porque, ya vamos a ver por qué, ya les voy a explicar por qué. Pero tenemos los asma B, ¿sí? O anticuerpos antimúsculo liso vascular, que solamente tienen los vasos sanguíneos, que son inespecíficos para hepatitis autoinmune, o sea, aparecen sobre todo en hepatitis virales. Después tenemos los asma G, que además de tener los vasos sanguíneos, tienen las células mesangiales del glomérulo, que son específicos para hepatitis autoinmune y reconocen a la actina, ¿sí? A la actina filamentar, y los asma T, que son los más específicos, que además de tener los vasos sanguíneos y las células mesangiales del glomérulo, tienen el músculo liso digamos, peritubular, ¿sí? De los túbulos del riñón. El asma T es el patrón más específico y también reconoce a la actina como su antígeno. Entonces, si nosotros informamos antimúsculo liso, ustedes se preguntarán, ¿y cómo sé si es un asma B que no es específico de hepatitis autoinmune, o es un asma G o un asma T? Bueno,
La realidad es que se deben informar solamente los asma G o asma T, ¿sí? Y no es necesario tampoco informar si es un asma G o un asma T, porque los dos son específicos para hepatitis autoinmune. Lo que nosotros recomendamos siempre es, frente a un resultado de asma positivo, de antimúsculo liso positivo, estudiar los anticuerpos antiactina, que de alguna manera terminan de corroborar o de confirmar el patrón que nosotros encontramos en inmunofluorescencia. La actina es un antígeno que está bien, digamos, estudiado, que se lo puede purificar fácilmente, y se han desarrollado ensayos en fase sólida como el LIA y ensayos en fase líquida como el ELISA. El LIA lo que tiene es que nos da un resultado o positivo o negativo, y la verdad es que funciona bastante mal. Nosotros lo que recomendamos es estudiarlo por ELISA. El ELISA es un ensayo en fase líquida que nos da un resultado numérico, ¿sí? Y tiene una performance mucho mejor que el LIA, ¿sí? Que funciona bastante bien. Algunos papers hablan de que la antiactina por ELISA tiene una sensibilidad relativamente igual al antimúsculo liso, otros no, pero lo que sí están todos de acuerdo es que tiene una alta especificidad para lo que es hepatitis autoinmune tipo 1, y lo que hay que tener en cuenta también es que si un paciente con antimúsculo liso positivo, antiactina positivo, le pedimos anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, estos anticuerpos van a intervenir y van a dar un patrón ANCA de tipo atípico, ¿sí? Y acá yo termino la diapositiva al final con una pregunta, ¿no? Si ustedes miran realmente el isotipo de antiactina, ¿no? Que le informa el laboratorio, porque ya recordemos que IgG no es lo mismo que IgA, ¿sí? Entonces siempre es importante mirar el método de una determinación, el antígeno y el conjugado que se utiliza, ¿sí? Si es el isotipo IgG, por ejemplo. En cuanto al anti-LKM, es un anticuerpo que fue descrito, creo que el primer trabajo en el que se describió el anti-LKM es este, que les muestro acá. Es un anticuerpo que se detecta también por corte de triple tejido de rata o ratón. El antígeno es un citocromo del P450, es el 2D6, y se detecta, digamos, más que nada en pacientes pediátricos. Ustedes lo saben mejor que yo, que la clínica suele ser más sombría también, suele ser una clínica más agresiva, y el cutoff es el mismo, es 1 en 40 que para el músculo liso, porque el sustrato también es el mismo. Acá les muestro una imagen de cómo se ve el riñón. Tenemos túbulos contorneados distales positivos y los contorneados proximales negativos, ¿sí? Lo que se ve es como un mosaico con túbulos positivos y negativos en el riñón, y el hígado se ve bien positivo y la tríada portal negativa, ¿sí? Todo haciendo referencia al nombre, que el nombre LKM viene de sus siglas en inglés, microsomas hepatorrenales, o sea que tiñe tanto hígado como riñón. El otro anticuerpo de la hepatitis autoinmune tipo 2 es el LS1. El LS1 viene del citosol hepático tipo 1, por lo que se va a ver en IFI solamente es teñido el hígado, nada más. La tríada portal también es negativa, ¿sí? El antígeno está bien reconocido. Hay métodos complementarios para determinar el anti-LS1, por ejemplo el LIA, que en este caso funciona muy bien el LIA, y lo nombro porque en más del 50% de los casos de pacientes que tienen anti-LKM1 está descrito también la copresencia de anticuerpos anti-LS1. Entonces, lo que muchas guías recomiendan es que, frente a un resultado positivo para anti-LKM1, determinar los anticuerpos anti-LS1 por otra metodología. En cuanto a los anti-SLA, antígeno soluble hepático, el anti-SLA se dice que es el más específico de los anticuerpos para lo que es hepatitis autoinmune. Antes, a los pacientes que tenían anti-SLA se los clasificaba con una hepatitis autoinmune tipo 3, ahora se sabe que se da más que nada en la hepatitis tipo 1, pero también en la hepatitis tipo 2, ¿sí? Y por lo general la hepatitis es hipergamma globulinémica y mucho más agresiva cuando está presente este anticuerpo que cuando no lo está. En cuanto a los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, lo que se puede ver en pacientes con hepatitis autoinmune tipo 1 más que nada es un patrón atípico con tinción perinuclear. Como se ve en la imagen, se tiñe el borde del núcleo del neutrófilo y tiene una tinción que se proyecta hacia el citoplasma, ¿sí? El antígeno que reconocen estos anticuerpos es muy variado. Puede ser, por ejemplo, la lactoferrina, la neolasa, la BPI, la catalasa, la lactasa, ¿sí? Y este anticuerpo se asocia más que nada, como ya les va a hablar Mónica, a colangitis esclerosante primaria, ¿sí?
Y por último, para terminar con esta diapositiva, en base a todo esto que les dije, la Journal of Hepatology en el 2015 publicó un trabajo en donde se especifica qué es lo que se recomienda pedir al laboratorio frente a sospecha de hepatitis autoinmune, ¿sí? Un FAN, o ANA, como le quieran llamar, anticuerpos antinúcleos citoplasmáticos, porque orienta bastante al diagnóstico, sobre todo cuando la patología recién empieza, antimúsculo liso, anti-LKM, LS1 y anti-SLA. El SLA no se ve por inmunofluorescencia indirecta, algo que me olvidé de decir, ¿sí? Si estas determinaciones dan todas negativas, recién ahí recomiendan estudiar anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo para, digamos, cuando la sospecha clínica es bastante fuerte, para terminar de cerrar el cuadro clínico, digamos, el cuadro diagnóstico. Y bueno, esto sería todo. Espero que haya sido claro. Y bueno, cualquier pregunta que tengan, los escucho. Muchas gracias, Lucas. Excelente tu exposición. Si les parece bien, después que terminen las dos charlas, bueno, hacemos las preguntas y dialogamos. Bien, perfecto. Doctora Mónica Lovera, cuando quiera. Bueno, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Genial. Bueno, en primer lugar quiero agradecer por la invitación y bueno, ahora comparto pantalla. Avísenme si se ve bien. ¿Lo ve bien? Faltaría que estén Compartir. en pantalla completa. A ver. Sería en modo presentación, ahí en donde dice presentación Sí. con diapositivas. Lo tenía así. A ver. ¿Lo ven? No, creo que tenés que seleccionar otra opción para compartir la pantalla. Fíjate en el botón verde y Sí, decime ahí qué es lo que te estoy. aparece. Si no, si quieres, deja de compartir y compartir de vuelta solo la pestaña que diga presentación de PowerPoint. Ok, pruebo así. ¿Ahora? A ver, creo que está cargando. No, todavía no. Espérame, yo te lo detengo de acá. Ahí va. Y ahí prueba a compartir de nuevo. Fíjate, te van a aparecer seguramente dos opciones. Una que diga solo PowerPoint y otra que dice modo presentación o algo por el estilo. Tienen que ser esa segunda. Ok. Ahora sí, perfecto. Ah, bueno. Gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, yo le voy a hablar de los autoanticuerpos en las enfermedades colestásicas hepáticas autoinmunes. Y para arrancar, empezamos hablando por colangitis. Colangitis biliar primaria. Entonces, como sabemos, es una enfermedad hepática colestásica autoinmune de curso crónico y progresivo. El predominio es en mujeres y el origen multifactorial, y está caracterizada en el laboratorio general por un aumento de enzimas colestásicas, FAL y o gamma GT por más de 6 meses, y también por un aumento de inmunoglobulinas a expensas de IgM. En cuanto a los anticuerpos, podemos hablar de anticuerpos antimitocondriales y también de anticuerpos anticelulares o ANA por heptosifi, dentro de los cuales tenemos los anticuerpos anti-CP100, anti-GP210, anticentrómero, antilámina B y anti-PML en menor frecuencia. En cuanto a los criterios diagnósticos, sabemos que son 3: la elevación constante por más de 6 meses de enzimas colestásicas,
FAL y O gamma GT, la detección de anticuerpos antimitocondriales o en su defecto anticuerpos anti-CP100 o anti-GP210, y la histología hepática típica. En cuanto a los anticuerpos antimitocondriales, estos fueron descritos por primera vez en el año 1965, y a partir de entonces se describieron 9 subtipos, del 1 al 9, siendo específicos para colangitis biliar primaria M2, M4, M8 y M9. El antígeno contra el cual están dirigidos, el principal es un componente E2 de 74 kilodaltons, de un complejo multienzimático, que es el de la piruvato de carboxilasa, la cadena ramificada de la oxoácido deshidrogenasa o el complejo oxoglutarato de hidrogenasa. También reconoce otros epitopes, que son la subunidad E1-alfa y E1-beta de la piruvato de carboxilasa, y la E3 de la oxoácido deshidrogenasa. En cuanto a la ubicación, están en la cara interna de la mitocondria, están presentes en el 90-95% de los pacientes con colangitis biliar primaria, pero no se asocian ni con el pronóstico ni con la severidad de la patología. Y así como se conoce para otras enfermedades autoinmunes que previo al debut clínico los anticuerpos pueden preceder por muchas décadas, se recomienda que, frente a un resultado positivo de anticuerpos antimitocondriales, en un paciente con función hepática normal y laboratorio normal, el seguimiento cada 2 años. Esto surge de distintos trabajos, como el que les traigo a mostrar, que es un trabajo que determinó en 720 pacientes anticuerpos antimitocondriales positivos. De estos 720 pacientes, 229 eran pacientes con anticuerpos antimitocondriales positivos sin clínica ni laboratorio para colangitis biliar primaria. Estos pacientes fueron seguidos alrededor de 7 años y se calculó la tasa de incidencia para colangitis biliar primaria a los 5 años. Y ellos encontraron que solamente 1 de cada 6 pacientes desarrolló colangitis biliar primaria al término de 5 años, por lo cual recomiendan un seguimiento cada 2 a 3 años hasta los 65 años. Ahora bien, ¿cómo estudiamos los anticuerpos antimitocondriales? Los anticuerpos antimitocondriales los estudiamos en un primer paso de screening por una técnica que es la inmunofluorescencia indirecta, de la cual ya le habló mi compañero Lucas, que en el caso de, para los anticuerpos antimitocondriales tenemos diferentes substratos. Si el substrato que elegimos son células HEP2, tenemos que los anticuerpos antimitocondriales dan una imagen citoplasmática reticular o AC21, tienen un valor de corte de 1 en 80 y el conjugado utilizado es de isotipo IgG. La imagen superior da lugar a, es el patrón característico de este tipo de anticuerpos en este sustrato. Se ve el citoplasma fluorescente, pero el núcleo es negativo. Ahora bien, si vamos a un corte de hígado, estómago y riñón de roedor, el valor de corte va a ser 1 en 40, el conjugado que utilizamos también es de isotipo IgG, pero el patrón de fluorescencia va a ser distinto. Vamos a ver una fluorescencia también a nivel de citoplasma, pero a nivel del hígado, la parte del estómago y también de riñón. A mayor aumento, vemos que la fluorescencia va a ser de tipo granular en las células gástricas, las células parietales, en los hepatocitos y en los túbulos renales. Frente a un resultado positivo por inmunofluorescencia, lo recomendado es confirmar la especificidad antigénica, y para eso nos valemos de distintos inmunoensayos. Un inmunoensayo que podemos utilizar es el ELISA. En el caso del ELISA, en función del tipo de antígeno que utilizamos, vamos a tener diferentes generaciones de antígeno. En el caso particular de los anticuerpos antimitocondriales, tenemos 3 diferentes generaciones de ELISA. La primera utiliza un antígeno de tipo purificado, la segunda generación utiliza un antígeno de tipo recombinante denominado MIP3, que en este caso lo que aporta son los 3 principales determinantes, los epitopes más inmunodominantes, que les nombré anteriormente, y la última generación, denominada M2-3E, suma al antígeno recombinante un antígeno purificado para aportar los determinantes antigénicos con menor inmunogenicidad. En este trabajo, que les traigo a comentar del año 2009, lo que hicieron es comparar justamente estas 3 versiones del ELISA con la detección por inmunofluorescencia en 173 pacientes con colangitis biliar primaria y además en 2 grupos controles de hepatitis virales y hepatitis autoinmune. Lo que podemos ver
es que de 173 pacientes con colangitis biliar primaria, por inmunofluorescencia se detectaron 151. Con el primer ELISA de primera generación, 145 con una sensibilidad del 83.8%, y el ELISA de tercera generación, como podemos ver, detecta 162 con una sensibilidad del 93.6%, es el más sensible y también es el más específico, ya que tiene una especificidad del 96.7%, superando un poco la de la inmunofluorescencia. Esto pone de manifiesto, por ejemplo, de los que le venía hablando Lucas, donde hace referencia a cómo varía la sensibilidad de un método y también la especificidad en función del antígeno que estamos utilizando, que puede variar en distintos métodos o en un mismo método. Esto manifiesta la importancia de tener el dato del método, el antígeno y también el conjugado junto con el valor de corte informado por el laboratorio. Otros inmunoensayos que podemos utilizar son el inmunoensayo lineal o LIA, que permite el análisis de muestras de forma individual. El resultado que brinda es un resultado de tipo cualitativo. También permite la detección de diferentes antígenos, ya que en la tira de nitrocelulosa tenemos distintos antígenos pegados. Por ejemplo, hay un LIA que es para enfermedades hepáticas autoinmunes, que detecta ya sea anticuerpos para hepatitis autoinmune como para lo que es colangitis biliar primaria. También tenemos el Western blot, que es una técnica muy específica, pero que resulta difícil poder implementarla en los laboratorios de rutina. Y también tenemos la quimioluminiscencia o los ensayos basados en microesferas, que esto permite el análisis de un gran número de muestras al mismo tiempo. El resultado suele ser semi-cuantitativo y también, si tiene perfiles, nos permite detectar diferentes antígenos, o sea, utiliza diferentes antígenos, con lo cual nos permite detectar distintos anticuerpos al mismo tiempo. Por supuesto, es importante recalcar siempre que en cada método va a variar el punto de corte y también el resultado en función de la naturaleza del antígeno, del isotipo y también del valor de corte, donde la mayoría de los laboratorios trabajamos con el valor de corte informado por el fabricante. Ahora bien, para pasar a los anticuerpos anticelulares o ANA por Hep-2-IFI, estos están presentes hasta en el 50% de los pacientes con colangitis biliar primaria, y lo más importante es que en 30% de aquellos que tienen un resultado para anticuerpos antimitocondriales negativo. Tenemos que estos anticuerpos son los anticuerpos anti-GP210 o membrana nuclear granular o AC12 por consenso de ICAP, los cuales se pueden observar, como lo vemos en la imagen, como una fluorescencia a nivel del núcleo de tipo granular, con aumento de fluorescencia a nivel de la membrana nuclear. Las metafases son negativas. Otros anticuerpos son los anticuerpos antilámina B o AC11 o membrana nuclear lisa, que a diferencia del anterior, la fluorescencia es a nivel del núcleo, pero de una fluorescencia más bien difusa, también con aumento de fluorescencia a nivel de la membrana nuclear, pero de tipo lisa, y se puede poner de manifiesto esto cuando tenemos células adyacentes. Las metafases son negativas. También tenemos los anticuerpos anti-SP100 o también los PML, que se denominan gránulos nucleares múltiples o AC6, donde vemos una fluorescencia también a nivel del núcleo, pero en este caso en forma de gránulos, que son entre 6 a 20, pero las metafases son negativas también. Y por último, los anticuerpos anticentrómero o AC3, donde también la fluorescencia es a nivel del núcleo en forma granular, con las metafases positivas. Tanto en el caso de los anticuerpos anti-GP210 como el de los anticuerpos anti-SP100, estos son específicos para colangitis biliar primaria y se encuentran dentro de los criterios diagnósticos. Pero además se habla de que estos, en función de qué anticuerpo encontramos positivo, podemos hablar de fenotipos de progresión dentro de la patología. Esto, por ejemplo, se pone de manifiesto en un trabajo publicado en el año 2007 por Nakamura y colaboradores, donde ellos evaluaron pacientes con colangitis biliar primaria en diferentes estadios de la enfermedad, a los cuales le hicieron la determinación de anticuerpos antimitocondriales, pero también anticuerpos anti-SP100, anti-GP210 y anticentrómero. Y ellos luego hicieron un seguimiento de estos pacientes a lo largo de 10 años,
Y lo que fueron observando es que en aquellos pacientes que tenían anticuerpos anti-GP210 positivos, en general la progresión era rápida hacia una falla hepática con valores de bilirrubina mayor a 2 miligramos por decilitro. En aquellos, en cambio, que tenían anticuerpos anticentrómero positivos, la progresión era más lenta hacia un fenotipo de hipertensión portal, con valores de bilirrubina total menores a 2 miligramos por decilitro, varices esofágicas, ascitis o hepatocarcinoma. Mientras que si no se encontraban presentes alguno de estos anticuerpos, la progresión era mucho más lenta.